Hoy es un día especial, ¿no es cierto? Hoy es el día de la amistad, el día del amor. Y yo quería mandarles un saludo a todos ustedes por estar allí con nosotros, siguiéndonos todos los lunes, agradeciéndolos encarecidamente sus preguntas y su atención a estos temas que consideramos son muy importantes para poder, juntamente con nosotros, intentar mantener una salud mental adecuada y provechosa en estas coyunturas que son complicadas, tanto económicas como políticas. Creo que es una forma de poder enfrentar estas situaciones a través de una vida saludable, en especial a través de una salud mental adecuada. Y hoy, en el Día de la Amistad, solo recordar que la amistad y el amor se basan justamente en la posibilidad de poder compartir emociones, poder compartir proyectos y poder compartir la aventura de vivir entre personas, ¿no es cierto? La empatía será un factor fundamental entonces para tener una hermosa amistad, para tener un vínculo saludable, para tener una vida feliz a base justamente de estas expresiones de comunicación entre los seres humanos, tanto, vuelvo a repetir, la amistad como el amor. Entonces jamás renunciemos a estas interacciones, es importante tenerlas siempre presentes porque es la forma más sana de hacer crecer el alma, poder volar con el espíritu y encontrar siempre una motivación y confort al estar acompañado de nuestros seres queridos. Así que sigamos adelante buscando nuestro bienestar y por supuesto el bienestar de los demás, acompañados siempre de buenas relaciones. Muy bien. Y hoy, vean ustedes, estaba pensando qué tema deberíamos tocar, ¿no? Claro, hubiera sido bonito hablar sobre el amor, pero es un tema que recientemente hemos tratado y había pensado que, y lo digo de manera personal, creo que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido alguna desilusión amorosa y hemos esperado que aquella persona que queremos que esté con nosotros nos llame en un día como hoy, nos diga, vamos a volver, nos diga, me equivoqué, quiero seguir contigo. Pero muchas veces esta llamada no se da. Y entonces, en estas fechas en las que todo nos invita a ser felices, nuevamente nos sentimos tristes porque añoramos estas mismas fechas en otros años donde estábamos vinculados con las personas que amábamos. Muy bien. Y entonces cuando uno entra en este proceso puede haber una posibilidad. Estamos hablando de más o menos el 30% de la población en general que podría pasar por un proceso de tristeza muy intenso y en algunos casos llegar a ser una depresión. Ya les he comentado que en realidad estas fechas, la Navidad, el Año Nuevo, el día de los cumpleaños, ¿no es cierto? Estas fechas de celebración no son situaciones que sean factores etiológicos que produzcan enfermedades o trastornos mentales, sino más bien aquellas personas que son proclives a tener este tipo de dolencias pueden debutar justamente en situaciones como esta, ¿no? Fiesta de celebración donde uno más bien ha perdido un ser querido y añora volver con él, y esta tristeza puede generar posteriormente un trastorno depresivo. Y entonces cuando esto sucede, nos pasa con frecuencia que, claro, aquella persona que queremos y entra a un cuadro de depresión y nos impresiona pues triste, apática, con una incapacidad de poder disfrutar de las cosas que usualmente le generaban placer, con una dificultad para poder estar en compañía, más bien irritable, intolerante,
sin la posibilidad de poder concentrarse y atender lo que le están diciendo, retraído, y muchas veces, con la idea de que mejor sería no estar entre nosotros, es que como parte de la familia nos sentimos totalmente devastados por el estado de nuestro familiar. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentar este proceso. No entendemos lo que está pasando. Nos sentimos inhábiles de poder ayudar a nuestro familiar deprimido. Por lo tanto, el tema de hoy va a versar sobre cómo la familia puede ayudar a una persona con depresión. Ya saben ustedes, nos pueden hablar directamente a través de nuestro teléfono 512-6161, hacer los comentarios, las preguntas que ustedes consideren pertinentes y por supuesto también a través del Facebook de Filarmonía. Y vean ustedes, es interesante ver cómo los seres humanos tenemos tanta dificultad para poder analizar aquellas cosas que no comprendemos, tener un tiempo para poder darnos cuenta de cómo y por qué el otro sufre a través de un cuadro de depresión como el que les acabo de señalar. Y entonces cuando no entendemos, nos embarga la angustia, nos embarga la ansiedad, el no saber, el no entender. Y entonces muchas veces ante esta inoperancia para poder ayudar a mi familiar, me encuentro con una reacción propia, más bien de agresividad o de ganas de sacudir a mi familiar y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Regresa a ser tú mismo. Cuando estamos lejos entonces de comprender que estamos frente a un trastorno y que muchas veces aquellas cosas que le pedimos a nuestro familiar para que salga de este proceso son imposibles para él. Y más bien cuando lo invitamos a hacer estas cosas, en vez de ayudarlo, lo llenamos de culpa y se siente peor. Dígame si en algún momento no hemos utilizado las frases cuando hemos estado frente a un familiar con depresión, como por ejemplo, lo que pasa es que no pones de tu parte. O por ejemplo, todo está en tu cabeza. O por ejemplo, ¿cómo te vas a deprimir si tienes todo? Como si uno programara el estar deprimido, como si uno sintiera satisfacción por sufrir. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que en vez de estar ayudando, afectamos más a nuestro familiar. Pero lo primero que tenemos que observar es el darnos cuenta que la familia, como núcleo vincular del paciente que está deprimido, también se va a afectar cuando tiene uno de sus componentes en este estado. Y eso también hay que comprender. Hay que comprender a la familia que no entiende, hay que comprender a la familia que se angustia, hay que comprender a la familia que no conoce y no sabe cómo generar un plan eficaz justamente para poder ayudar a su familiar que se encuentra con este trastorno. Y entonces, si podemos comprender a la familia y podemos comprender, por supuesto, al paciente, la posibilidad de encontrar un vehículo de vínculo familiar que permita que nuestro paciente mejore, probablemente sea más eficaz. Y eso es lo que hoy les invito a hacer. Entonces observemos primero a la familia, ¿no? Cuando alguien en la familia sufre de depresión, esta condición no solo afecta la rutina diaria del paciente, también afecta la rutina familiar. Recuerden ustedes que la familia es un sistema que está formado por varios componentes. Y cuando uno de estos componentes se altera, toda la dinámica familiar se altera. Y entonces la interacción va a comenzar a cambiar, de tal forma de compensar el proceso que vive la familia por el sufrimiento de uno de ellos. Y muchas veces tenemos dificultades para poder adaptarnos a este cambio, cuando en realidad lo primero que tenemos que entender es que estamos frente a un trastorno
que puede ser momentáneo, donde nos tenemos que adaptar al cambio para poder ayudar a nuestro familiar y posteriormente, al salir del proceso, salir todos sanos, triunfantes y con la experiencia ganada de cómo confrontar estos procesos, de cómo ayudar a nuestros familiares con depresión. Y entonces probablemente lo primero que comienza a alterarse es la propia economía familiar. ¿Por qué? Pues entenderemos que varios factores están relacionados con la depresión de un ser querido. Y estos factores van a provocar en la economía familiar una afectación. Claro, porque si mi ser querido deja de ser productivo, si mi ser querido pues, comienza a tener síntomas cognitivos propios de la depresión, problemas de atención, de concentración, va a comenzar a tener dificultades en el trabajo. Y entonces esto va a poner en crisis a la familia, porque si esta persona que se está deprimiendo es el proveedor mayor de la familia, entonces se sumará a la angustia de ver sufrir al paciente, la angustia de entrar en una inconveniencia económica que me preocupe más aún. Y entonces el familiar tendrá dificultades para poder ayudar a quien está con este trastorno, porque también tendrá en su cabeza, tienes que ir a trabajar, no puedes dejar de producir. ¿Se dan cuenta? Entonces comienza esto a hacerse más difícil, cuando es válido pensar en eso, porque la familia no es solamente el paciente que se encuentra con este trastorno, también es todos los que rodeamos a esta persona. Entonces, quienes son dependientes de la persona que se enferma van a pasar a ser cuidadores. Van a tener que tomar el rol de ser quienes provean esta vez cuidado, provean esta vez cariño, pero claramente jerarquizado, es decir, una dosis mayor para que nuestro familiar pueda entender que estamos con él, que lo estamos acompañando, que estamos preocupados, pero que sabemos que es un proceso transitorio y que él va a salir de esta dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre poner en balanza, jamás ridiculizar la preocupación de un componente de la familia, obviamente menos a quien está con el trastorno depresivo mayor. Pero es válido preocuparse por todas las aristas que rodean a la imposibilidad de que un elemento de la familia tenga problemas de este tipo. Lo otro que es importante, como les decía anteriormente, aparte de la economía familiar, son los cambios de roles. ¿No es cierto? Porque, como les digo, tendremos nosotros que cuidar a quien, entre comillas, nos cuidaba predominantemente. Y este es un punto importante para darnos cuenta de cómo los roles que comienzan a revertirse, ¿no es cierto?, pueden hacer sufrir al cuidador. Ustedes tienen que haber pasado por la experiencia de tener a una persona mayor, con un trastorno depresivo mayor, al papá, y que los propios hijos menores, 14 años, 12 años, se ofrecen a cuidarlo. Papá, yo te voy a cuidar. Y ese es un cambio de roles. Yo voy a estar contigo, yo voy a estar pendiente de tus necesidades. Pero comprenderán que ese niño de 12, 13 años va a tener que renunciar claramente a lo que le corresponde como hijo y a lo que le corresponde como niño, para volverse momentáneamente en un adulto que tenga la posibilidad de poder ayudar a otro a través de la proporción de cuidados y cariño. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos también que ver a los cuidadores. No enfrascarnos solamente en el paciente, porque si no tenemos cuidado con eso, el propio paciente va a sentir el deterioro de su familia y se va a sentir más culpable aún. Entonces, los cambios de roles se van a dar de todas maneras, pero hay que tener cuidado y observación con estos cambios. Hay que observar también a los cuidadores. Tenemos que entender que la depresión del ser querido puede causar falta de energía o motivación al propio cuidador. ¿Se imaginan? Yo quiero ayudar a mi familiar, pero por más que me esmero, pues me canso, estoy muy preocupado, estoy muy ansioso, tengo dificultades para dormir. Y entonces al final
el paciente, el componente de la familia que está con depresión, resulta, entre comillas, enfermando a los cuidadores. Cuando en realidad tenemos que tomar en cuenta, vuelvo a repetir, que esto es pasajero y que si hay más elementos en la familia, tenemos que turnar los roles. Tenemos que tener la posibilidad de entender que todos estamos inmersos en la ayuda del familiar. Tenemos que compensar aquellas tareas que está abandonando un componente de la familia dentro de su rol para cuidar al paciente, para estar con él. No podemos pedirle a un cuidador que haga lo que siempre hace y encima esté pendiente de todos los cuidados de aquella persona que está con un trastorno depresivo mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, les digo esto porque pasa con frecuencia. Si estamos en un ambiente familiar y el papá está deprimido, ¿no? Y el hijo tiene que estudiar, ¿no? Mamá, tengo que estudiar. Primero anda a cuidar a tu papá. Mira cómo está. Él siempre te cuida. Estudiarás después, ¿no es cierto? O saldrás después, o verás a tu pareja después. Todo va a pasar a segundo plano porque hay que cuidar al familiar. Pero eso, comprenderán, va a tener un impacto sobre el cuidador. Por eso les digo, hay que intentar combinar los roles, hay que turnarnos, hay que tener pausa y descanso, justamente para estar en condición de poder cuidar a nuestro familiar con este problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante reconocer que la familia va a tener dificultades económicas, de cambio de roles, dificultad al volverse un cuidador. Entonces, la familia, si se dan cuenta, tiene un doble rol. Tiene que cuidar a la persona que se encuentra con el trastorno depresivo mayor. Pero también entre ellos deben cuidarse. Hay que cuidar al cuidador. Hay que cuidar al cuidador. Los miembros de la familia se van a adaptar al estilo de vida del enfermo. No les queda otra. Y entonces pueden olvidar su propia vida, su actividad social, para apoyar lo máximo al familiar. En estos casos, entonces, es importante pensar que en la mayoría de los casos esta situación es temporal y recordarle al cuidador que este rol se puede alternar posteriormente. Y no solamente eso, que el cuidador entiende que cuando él tenga una dificultad, por supuesto que toda la familia va a reaccionar y les tocará en ese momento ser ellos cuidadores. ¿Se dan cuenta? Al final, el ser cuidador refuerza el vínculo familiar y la seguridad de toda la familia que se está unido ante el sufrimiento y que en ese momento hay un objetivo común que es ayudar al familiar que se encuentra con este trastorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también hay que ver esto como una oportunidad de poder estrechar más aún el vínculo de la familia para poder ayudar a uno de sus elementos, a uno de sus seres queridos que se encuentra en ese proceso, y tenemos que intervenir también para poderlo ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que entender, el trastorno depresivo mayor es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad médica, y necesita cuidados. Necesita que la gente aprecie lo que está sucediendo y que pueda ponderar hasta dónde le toca ayudar, no solamente a través de ejercer el cariño, de ejercer confianza, sino también de conocer. También tenemos la obligación de conocer, de saber qué cosa es este proceso, qué características tiene, cuánto el paciente puede poner de su parte y cuánto no, para no entrar en el error de exigirle hacer cosas que no puede hacer, justamente porque estas cosas van a depender de una función que clásicamente se deteriora en el trastorno depresivo mayor. La voluntad, por ejemplo. ¿No es cierto? Cuando decimos al paciente, pon de tu parte, pon de tu voluntad, o no quieres salir de esto. Cuando la voluntad es uno de los procesos que se deteriora en la depresión. No es que el paciente no quiera, es que el paciente no puede.
Entonces uno tiene que ir midiendo, porque lógicamente no todas las depresiones son iguales. Hay depresiones leves, moderadas, severas, ¿no? Y entonces uno tiene que ir viendo hasta dónde el paciente puede seguir haciendo sus actividades. Tampoco se trata de anularlo, pero uno tiene que ir midiendo cuánto puede seguir haciendo y cuánto no. ¿Estamos de acuerdo? Y estar entonces pendientes de poderlo ayudar, no hacer las cosas por él. No estoy diciendo eso, sino complementar sus actividades, porque lógicamente la depresión va a tener un impacto sobre su funcionalidad. No podemos pretender que una persona con un trastorno depresivo mayor, moderado a severo, ¿no?, esté 100% funcional. Eso no va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener eso pendiente, no anular, pero sí acompañar para poder complementar la funcionalidad de la persona o nuestro familiar que se encuentra en esta dificultad. Yo sé, estoy convencido y probablemente ustedes me digan desde su casa, qué fácil, el doctor, ¿no? Qué fácil decir esto. No, yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado, pero yo les pregunto, ¿quién más que la familia para conocer a su paciente? ¿Alguien mejor que la familia podría ayudar a un paciente que es componente de esa familia? Nadie más. Entonces, yo sé que es complicado, pero lo tenemos que hacer si es que queremos que nuestra ayuda sea eficaz. Por eso les digo, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es importante mantener los aspectos del día a día, la propia salud mental del cuidador, importantísimo. Tratar de mantener una rutina en la medida que sea posible y poder ayudar a conservar la normalidad y la seguridad tanto de la persona enferma como de la familia. La familia que está frente a un paciente con un trastorno depresivo no se puede desmoronar de ninguna manera. Tiene que entender que es un proceso que tiene tratamiento, que tiene solución, que es temporal y que la familia tiene un rol de sostenimiento de ese proceso, de brindar seguridad y cuidado hasta que nuestro familiar salga de esta dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que medir bien. Hay que medir bien nuestra conducta. Entonces, tenemos claro que el cuidador, a quien le corresponda cuidar, ¿no es cierto?, va a estar bajo mucha presión. Porque encima, y nos pasa con frecuencia, y dígame si no es cierto, ¿no?, que cuando dentro de la familia hay un cuidador, un solo cuidador, todos los demás presionan al cuidador para que cuide bien al paciente que está en esta dificultad. Entonces, el cuidador se siente presionado por la familia y se siente presionado por el paciente. Porque el objetivo del cuidador, ¿cuál va a ser? Que el paciente salga del proceso. Cuando son múltiples factores los que van a hacer que salga del proceso. La ayuda médica, la necesidad de psicofármacos, la necesidad de conocer, saber y generar en el paciente procesos de funcionalidad. Y por supuesto el cuidador y el resto de la familia. Entonces, los que no están directamente relacionados con el cuidado, no pueden exigirle al cuidador que deje su vida solamente para dedicarse a cuidar a nuestro familiar enfermo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir las responsabilidades. ¿No es cierto? Tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, vamos a turnarnos para esto. Y lógicamente, hacer un bloque de ayuda donde el desgaste sea una posibilidad menor y donde la familia siga manteniendo su normalidad, siga manteniendo su rutina relativamente, pero adaptándose a la condición de la persona que forma parte de la familia y que se encuentra deprimida. Entonces, ¿qué es lo clave? Vean ustedes. Lo clave es el acompañamiento familiar. El acompañamiento familiar
todo el entorno va a ser clave para la recuperación del paciente. En ocasiones la depresión es un trastorno incomprendido. Entonces, la familia puede aceptar la enfermedad, pero no la interioriza. Entonces siempre está en su cabeza los prejuicios clásicos de los trastornos del área de la salud mental. Como no es tangible, como no se puede tocar, entonces uno comienza a fantasear. ¿No? Es que no quiere, es que así está cómodo, es que tiene miedo de ir a trabajar, cuando en realidad está transitando por un trastorno. Por eso es bueno conversar con el médico que lo trata, por eso es bueno conversar con el terapeuta, si es que hay la posibilidad de que tenga uno, por eso es bueno enterarse para poder comprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, hemos empezado primero por la familia, las preocupaciones de la familia, la economía, el cambio de roles, el cuidado, la afectación de la dinámica familiar para poder ayudar al paciente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo la familia puede colaborar para la recuperación de un paciente con un trastorno depresivo mayor? Entonces, lo primero que hay que hacer, miren ustedes, y antes de decirles cómo, recordarles que nos pueden llamar al teléfono 512-6161, que estaremos, por supuesto, dispuestos a responder sus preguntas, y a través del Facebook, que ya tengo acá varios mensajes. Y voy a cumplir una promesa que hice poco antes de venir. Como ustedes sabrán, y siendo yo consecuente con lo que les digo, la familia es lo más importante, y el vínculo familiar es probablemente la dosis de energía más importante para personas como nosotros. Quiero darle un saludo especial a mis hermanitos, a César, a Ricardo, a Marina y a Mariela, mis 4 hermanitos, que de vez en cuando nos juntamos para cantar individual y en coro. Cantamos bien, ¿eh? Bueno, algunos mejor que otros. Un abrazo para mis hermanos por el Día de la Amistad y por supuesto extendido a todos ustedes, como les había dicho. Entonces, tenemos una primera llamada antes de comentarles. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Víctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Víctor? Cuéntame. Bueno, mi problema, doctor, es la siguiente. En pocas palabras, yo tengo 67 años, hace 2 años me jubilé, soy un profesor jubilado. Y bueno, la historia es larga, por eso voy a hacerlo más rápido. Vivo con un sobrino. Este sobrino tiene 42. Este sobrino pues se quedó por cosas de la vida. Mi hermano, que en paz descanse, bueno, en su momento de vida tuvo problemas de parto cuando nació, y la cuñada que tengo no lo podía atender, lo dejó cuando tenía mi familia acá completa, mis padres, mis hermanas. Al final se encariñaron con él, lo fueron dejando, y la cuñada lo fue dejando, y ya cuando lo vio logradito, ya de 2, 3 años, ya se lo quiso llevar. Al final acá lloraban las tías, y después ella se lo llevó, y el niño ya lloraba, no dormía, lo jalaba para que lo traigan nuevamente a la casa acá de Chorrillos, porque estaban en Surquillo. Y al final así fue pasando las cosas. Al final lo fue dejando, venían los cumpleaños, pasaban los años, y la cosa vino cuando ya fue adolescente. Lamentablemente ahí ya vino la primera síntoma de su depresión, de sus preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no estoy con mis hermanos? Sus hermanos fueron haciendo su vida de poco a poco. Al final, pasados los años, él no siguió ni una carrera, se le dio la oportunidad, fue trabajando de cachuela en cachuela en todo tipo de oficio, y al final ha seguido así, ¿no? Trabajando, haciendo su vida, y al final por cosas de la vida resultó asumir la homosexualidad, le vino el VIH, y después mi hermano falleció en el 2013, y mi
cuñada no lo asumió nunca, lo dejó, y acá se crió con nosotros, mis padres fallecieron, los abuelos. Mis hermanos se fueron al extranjero y sus hermanos también se fueron todos al extranjero, solo quedó el último con su mamá. Y al final se quedó acá, pues ya prácticamente toda su vida casi, ¿no? Y bueno, yo me quedé al final solo también. Y él, bueno, él vive conmigo, pero tiene bipolaridad. A veces está de buen humor, a veces está serio, a veces nunca me habla, casi todo el día y día se me habla por completo. Se encierra en su cuarto. Víctor. Y se pone a ver películas Víctor. como Psicosis, repite como disco, muchas películas de violencia. Víctor, escúchame un minuto. Hay gente que quiere también Disculpe, intervenir. doctora. No, pero no te preocupes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con este sobrino? Porque me preocupa, la verdad me preocupa. Es inestable emocionalmente. Pero Víctor, ¿lo has hecho ver por un psiquiatra? Hace años estuvo con un psiquiatra y después ya él lo deja, ya no siguió y lamentablemente Pero eso es lo primero que tendrías que hacer, ¿no? Que Sí, hagas una sí, consulta con un psiquiatra. ahora él se va a negar porque pues es bien rebelde y bien reacio, ¿no? Bueno, pero tú lo mantienes. En cierta manera, sí, pues. ¿Cómo lo en he visto acá. cierta manera? ¿Lo mantienes o Bueno, no? es que trabaja o cacholea para sus asuntos personales, pero yo sí lo mantengo, pues, porque Pero lo he vive en visto tu acá. casa. Claro. Bueno, tienes que conversar con él, pues, porque, o sea, yo entiendo que él tenga dificultades para reconocer el problema que tiene, pero en realidad tú no tienes por qué estar sufriendo las consecuencias de un proceso que no es tu responsabilidad, ¿no? Que claro, él tampoco tiene la culpa porque nadie pide tener un trastorno bipolar, pero sí hay que tener responsabilidad para tratarse y no dañar a quien los rodea a uno, ¿no? Sobre todo aquellos que como tú han estado con él, lo han cuidado y lo han querido. Entonces hay que bajarse un poquito de la culpa, mi querido Víctor, y hablar con él y negociar con él para llevarlo a un facultativo, se medique y se estabilice. Porque el trastorno bipolar se estabiliza, Víctor. Es cuestión de que lo vean. Y claro, eso va de la mano con depresión, ¿verdad? Víctor, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo donde el paciente va de estados depresivos a estados de euforia, a estados de manía. Sí, Entonces, sí. por eso que tú lo ves que a veces está deprimido y después está agresivo. Y eso es justamente porque su cuadro no está controlado. Entonces, lo primero que te recomiendo, mi querido amigo, lleva a tu sobrino a un facultativo, a un psiquiatra que lo trate, lo va a estabilizar. Hay excelentes psiquiatras tanto en centros de salud como en hospitales especializados que te pueden ayudar sin ningún problema. Víctor, no renuncies a la posibilidad de poderlo ayudar y ayudarte a ti mismo para que tengas con él una relación más sana. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Y Víctor. qué ocurre si se pone reacio y violento? Y Víctor, no quiere comer? Víctor, te vuelvo a repetir, es tu casa, es tu hogar. Tienes que tener una jerarquía sobre él para poder ayudarlo, inducirlo a que vaya por ayuda. ¿Entiendes? Por eso te digo, tienes que bajarte de la culpa, pues papá, bájate de la culpa. No, él, como te digo, ni tú ni él han pedido esta situación, pero él tiene que ser responsable. Y tú no puedes permitir que su enfermedad siga avanzando sin intervención simplemente porque tienes temor de presionarlo para que lo haga. ¿Ya, Víctor? Ya. Listo. Ya, Te mando un abrazo y gracias por llamar. bendiciones. Ya, Víctor, Gracias, bendiciones. Muy bien. Bueno, a veces, ¿ven? Ese es el rol del cuidador, pues. Y eso es lo que pasa. Cuando el cuidador se llena de culpa, cuando el cuidador no actúa de manera adecuada porque tiene temor de que vaya a afectar más a la persona, es que pasan estas situaciones. Por eso les decía, y acá viene, miren, justo el punto. ¿Cómo puedo colaborar para la recuperación de mi familiar? Lo primero que tengo que hacer es informarme. Tengo que tener información. Si ustedes ven, Víctor no tiene información sobre el trastorno bipolar. No tiene. Él cree que su hijo es solo depresivo. Sin embargo, le han dado el diagnóstico de que tiene trastorno bipolar. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarse.
Si la persona que yo quiero tiene un trastorno depresivo mayor, me informo qué cosa es el trastorno depresivo mayor, qué síntomas tiene, cuál es el pronóstico, qué es lo que mi familiar debe hacer. Tiene que ir a un facultativo, tiene que ir a un psiquiatra, tratarlo, etc. Hay primero que informarse para no cometer errores. Lo segundo que hay que hacer es comprender. Tengo que comprender. Porque si no comprendo lo que está pasando, no voy a poder responder a mis preguntas. Nadie va a poder responder mis preguntas. Porque estoy en la imposibilidad de comprender. No quiero ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, informarse, comprender al paciente y hay que tener la hidalguía y la modestia de recibir las recomendaciones de los profesionales. Nos pasa con frecuencia que los familiares tienen sus propias ideas, ¿no? Y dicen cosas absurdas como, yo también he estado deprimido y yo le puse fuerza y salí. Si eso ha sido así, quien haya dicho eso, es porque no tenía un trastorno depresivo mayor. Estaba triste, sí, puede ser, pero no un trastorno depresivo mayor. Porque si así fuera, si el trastorno depresivo mayor dependiera de la voluntad, no sería un trastorno, pues. ¿No es cierto? No estaría en la clasificación internacional de las enfermedades, porque es una cuestión de voluntad. Y no lo es. Entonces, hay que tener la modestia de decir, no sé, no conozco, tengo miedo, por favor infórmenme, quiero comprender para poder ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa medida podré hacer caso, lógicamente, a las indicaciones médicas, porque todas las indicaciones van a estar dirigidas a que nuestro paciente mejore. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado con eso, nos pasa con frecuencia. Tienen que entender, y esto es bien importante, ¿eh? Muchas veces los familiares usan su sentido común, como cuando están en el trabajo, ¿no? Mi trabajo funciona 1, 2, 3. ¿Y ustedes creen que un trastorno depresivo mayor es 1, 2, 3? No, no es así. ¿Me comprenden? Entonces uno empieza lógicamente, no, si no lo obligo a que se levante de la cama, no se va a levantar, entonces se va a acostumbrar a estar en la cama. Entonces, ¿qué hago? Lo agredo, lo levanto, le saco el colchón. Y esa no es una forma adecuada de ayudar a un paciente con depresión. Tengo que saber que eso es parte de los síntomas y que lo tengo que ayudar a reincorporarse, siguiendo las indicaciones médicas, ilustrándome sobre cómo puedo tener más eficacia en mis intervenciones. Entonces, miren, lo primero es no forzarlo a estar feliz. Nadie está feliz porque lo fuercen. Nadie es feliz porque lo arenguen. Tú eres feliz. Entonces digo, sí, soy feliz. Eso no existe si uno está en un cuadro con depresión mayor. Entonces, cuidado con la famosa frase, es que no pones de tu parte. No puedes. Eso lo único que hace es llenar más de culpa al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidado. No lo fuercen a estar animado. Eso tiene un proceso. Lo otro es no quitarle valor a la enfermedad, no infravalorarla, no minimizarla. ¿No? Claro, como no entiendo, no sé lo que es una depresión, no, pero cualquiera se deprime. Yo también me deprimí cuando perdí el trabajo, pero inmediatamente me recuperé y conseguí otro trabajo. Eso no es un trastorno depresivo mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidado con lo que se dice. Es como decirle al paciente, tú no tienes nada, te lo estás imaginando. Simplemente cambia tu forma de pensar, nomás párate y anda. ¿Les parece? Así no funciona. Estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Estamos hablando de una enfermedad. No estamos hablando de estar triste porque se murió mi mascota, ¿no? O preocupado y triste porque me llamaba la atención en el trabajo. No estamos hablando de eso. Ahí sí se trata de que uno entienda la situación, ponga de su parte, ¿no es cierto? Se dé cuenta, solucione. Ahí sí. Pero acá estamos hablando de un trastorno. ¿Se entiende? Es un trastorno.
como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer. O ustedes le van a decir a un paciente hipertenso que tiene la presión hasta la azotea, 180, 110, no, tienes que poner de tu parte. A ver, concéntrate para que tu presión baje. Ustedes no van a hacer eso. Van a llevarlo inmediatamente a la emergencia para que le pongan una medicación. Bueno, la depresión es un trastorno, es una enfermedad. Entonces no podemos minimizarla. El 15% de los pacientes con depresión se suicida. ¿Tenemos que esperar eso? ¿O tenemos que tener una mejor observación y ser más comprensivos y ser más empáticos para poder entender? Bajarnos de nuestra soberbia para poder conocer y ser humildes para poder obedecer las indicaciones médicas. ¿Se dan cuenta? No estoy haciendo juicios de valor. Quienes me acompañan, no estoy haciendo juicios de valor. Lo que les estoy diciendo es que se puede ayudar mejor. Pero si no se va a ayudar y se va a maltratar, es mejor no intervenir. Si yo no tengo la capacidad de poder liberarme de mis prejuicios y escuchar y conocer, mejor no intervengan. Porque no solamente van a afectar al paciente, sino también a los cuidadores, a quienes sí creen que hay que ayudar. Ese no es mi problema. Es porque no le da la gana. Nos está manipulando. Dígame, por favor, si en algún momento no hemos usado esas expresiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sustituir a la persona con depresión en todas sus tareas. Es lo que les decía anteriormente. No lo inhabiliten. No se trata de eso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de pacientes donde el familiar le ha dicho, lo que pasa es que tú eres un inútil. Deja de hacer eso, que lo haga fulano. No, señores, no se trata de inhabilitar. Se trata de acompañarlo para ver hasta dónde puede realizar sus procesos y desde cuándo necesita ayuda. ¿Se dan cuenta? Hay que darle la posibilidad de poder seguir con sus actividades si es que tiene disposición para hacerlo. Y animarlo a eso, por supuesto, y acompañarlo y poder saber hasta dónde, según el estado de su enfermedad, puede seguir haciendo lo cotidiano. La funcionalidad es una medida fundamental para saber la intensidad o la gravedad de una enfermedad. Entonces es importante acompañarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos aprendiendo en lo que hay que hacer para poder prestarle apoyo a nuestro paciente. ¿Cómo lo podemos orientar? Así como nosotros tenemos que aceptar la enfermedad, él también tiene que aceptar la enfermedad. Nuestro paciente tiene que aceptar que está enfermo y tiene que aceptar que se tiene que tratar. Muchos pacientes dicen, no, yo no tengo nada, estoy triste porque es lógico que esté triste y ya. Pero te quieres, pero has pensado, nos has dicho que te vas a matar. Bueno, pues es que así, no. El paciente tiene que tener también conciencia de su proceso, saber que lo que está viviendo tiene un sustrato biológico, que es el cerebro, y que algo está fallando en el sistema de regulación del estado de ánimo que está haciendo que esté así, y que eso se puede solucionar con una intervención adecuada. ¿Se dan cuenta? Entonces, conciencia enfermedad del cuidador, por supuesto, conciencia enfermedad del paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes lo animan, y acá sí lo animan, a seguir su tratamiento para que esté bien, entonces van a favorecer que el paciente tenga adherencia al tratamiento y continuar con su medicación. Y les digo por qué es importante esto. La estadística muestra que el 70% de los pacientes con trastorno depresivo mayor dejan la medicación, el 70%, a los 15 días de haber iniciado el tratamiento porque ya se sienten bien. Y entonces, ¿qué sucede? Recaen en los siguientes días. ¿Se dan cuenta? Entonces, y dicen, ya ven, este tratamiento no sirve. No sirve, pues, si solo lo tomas 15 días. Hay periodos que hay que respetar. Por eso es importante tener conciencia de enfermedad, como le vuelvo a repetir, conocer para poder apoyar. Entonces, si yo he entendido, tengo conocimiento
y hago caso a las indicaciones médicas, estaré entonces en condición de poder comprender y ayudar. Y cada vez que vea que mi paciente está mejorando, reforzar esa mejoría. Mira, hoy día has comido mejor. Mira, has dormido mejor, ya no tienes pesadillas, ¿no? Mira, estás de mejor ánimo, hemos podido salir. Reforzarle eso, porque les cuento, cuando un paciente con trastorno depresivo mayor comienza a mejorar, no se da cuenta. Primero se da cuenta la familia, porque la primera expresión de mejora de un paciente con depresión es la actividad motora. Es decir, si el paciente está deprimido y no se levanta para ir a servirse un vaso de leche y de pronto en los siguientes días usted ve que se para sin que nadie le diga y se sirve el vaso de leche, es que precisamente eso es el indicador de que ya está mejorando en su estado de ánimo. Pero él no se va a dar cuenta de que ese acto es parte de su mejoría. Ustedes se van a dar cuenta primero. Los familiares son los que se dan cuenta primero. Nos ha pasado muchas veces que hemos visto a un paciente con trastorno depresivo mayor, lo hemos medicado. Ha llegado 15 días después diciendo, doctor, estoy igual, no siento mejoría. Y el familiar nos ha dicho, doctor, ha mejorado, está durmiendo bien, ya no tiene ansiedad, ya no habla de que se quiere suicidar, ha salido con nosotros a hacer las compras. Solo se ha ofrecido para ayudarnos en esta actividad. Está mucho mejor. Ya no se queja constantemente. Y el paciente mira al familiar y dice, ¿de verdad? Pero de verdad, le dice, estoy describiendo lo que has hecho. Sí, ¿no? Y recién comienza a tener una idea clara de cuánto ha mejorado. Por eso es importante reforzar los pequeños logros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo también podemos ayudar a nuestro familiar? Prestando atención a situaciones que nosotros podemos calificar como situaciones menores. Si hay hijos, es mejor explicarle en forma sencilla y clara lo que está pasando, sobre todo si son niños pequeños, para que los padres que están con depresión no sientan culpa por los hijos, por el sufrimiento de los hijos. Entonces se le explica a los hijos bonito, en un idioma sencillo. Tu papá está pasando por una dificultad, está un poco triste, pero se va a poner bien. Hay que cuidarlo un poco más y vamos a salir de este proceso. Pero ellos tienen que saber. Porque si no, los hijos le van a exigir al papá ir y hacer las cosas que siempre hacen. Y el papá se va a sentir culpable porque no las va a poder hacer. Y entonces la culpa lo va a deprimir más. Y por último, como les decía, hay que tener atención clara con respecto a las indicaciones médicas. La familia puede colaborar de manera importante, aportando información sobre cómo es la familia, sobre cómo es el paciente, desde cuándo comenzó el proceso, qué características tuvo, cómo fue progresando, para que el médico tenga una idea exacta de lo que ha sucedido, de cómo avanzan sus procesos y de esta manera poder planificar un tratamiento adecuado para sacarlo del cuadro lo más pronto posible. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que colaborar. Ahí es donde nosotros tenemos un sitio fundamental para poder ayudar a nuestros pacientes. Muy bien. Pero hay dos situaciones que se nos pueden presentar como familia que pueden ser muy complicadas. Cuando el paciente precise una hospitalización. Qué difícil decisión. Cuando el paciente necesite ser hospitalizado y el paciente inclusive diga, no me quiero hospitalizar. Cuando uno sabe claramente que puede intentar suicidarse en la casa. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí la familia va a tener un rol fundamental. Si el médico les hace la indicación de que se tiene que hospitalizar, se tiene que hospitalizar, porque solamente hay dos razones por las cuales un paciente debe ser hospitalizado: cuando pone en peligro su vida, que es este el caso, y cuando pone en peligro la vida de otro.
Y entonces ahí no puede haber mayor negociación. Ahí uno difícilmente va a poder decir, es un adulto que él decida, porque está deprimido y está viendo la muerte como una posibilidad para dejar de sufrir. Y no está dando tiempo a que el tratamiento lo saque de ese estado. Y entonces ahí la familia va a tener un rol fundamental. Es una situación muy difícil y lo entiendo, pero van a tener ustedes que armarse de valor para tomar la decisión más correcta. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro es el autocuidado de la familia, ¿no? Es decir, nos va a costar, pero tenemos que buscar nosotros mismos, los cuidadores, espacios de ocio, espacios de entretenimiento. Hay que luchar contra el estigma de la enfermedad mental. Claro, enfermedad mental en realidad es un proceso del sistema nervioso, como cualquier otro proceso. Y tenemos que quitarnos de la cabeza que la depresión pues, es una cuestión de debilidad o que uno no pone de su parte, es un trastorno. Entonces hay que ponderar eso para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Buscar ayuda en asociaciones. Hay asociaciones de personas con el mismo estado que nos pueden ayudar también para informarnos y contarnos lo que pasaron. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿los amigos pueden tener un rol? Claro, los amigos también pueden tener un rol, apoyando a la familia para que tengan espacios para ellos, proporcionando también a la persona deprimida que es amigo, ¿no es cierto?, el mejor de los deseos para que mejore y que confíe en el tratamiento porque ya va a salir de ese cuadro. Evitar, por supuesto, comentarios prejuiciosos, ¿no? Ya pescuñado, levántate, vamos a jugar pelota. Olvídense. Tenemos que entender, comprender para poder ayudar. Evitar, por ejemplo, conversaciones de contenido negativo. Hay que ser amable. El amigo tiene que ser amable. No recriminarle al paciente. Y no forzar situaciones. Vamos, hermano, vamos a la playa. No, pero no puedo. Vamos, yo sé lo que te digo, te hace sentir bien. No. Porque lo único que hacen es llenar de culpa al paciente y de ansiedad. Entonces los amigos también tienen un rol. En general, entonces, el entorno no debe estigmatizar la enfermedad, no deben juzgar al paciente y tienen que apoyar a la familia. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol de la familia en este tipo de trastornos? Primero, acoger, cuidar, generar adherencia al tratamiento y acompañar al paciente en el tratamiento. 2, liberarnos de nuestros perjuicios. 3, ser humilde para reconocer que de repente todo lo que pensaba de la depresión es errado y que voy a seguir las indicaciones médicas para poder ayudar a mi familiar. Entender que así como mi familiar está en un proceso de sufrimiento, ¿no es cierto?, los cuidadores también pueden tener dificultades a largo plazo si renuncian a todo para cuidar al paciente. Por lo tanto, hay que apoyarlo, hay que colaborar, hay que compartir las obligaciones de ese cuidado. Si nosotros hacemos eso, les aseguro que su familiar probablemente salga mucho más rápido del cuadro. Recuerden ustedes entonces, como diría Gareca, hay que pensar. Los trastornos del estado de ánimo como la depresión son enfermedades que hay que combatir. Hay profesionales especializados en esos trastornos. Hay que darles la oportunidad de poder cuidar a nuestros familiares y confiar en la recuperación con una adherencia al tratamiento adecuada. Esa es la idea. Ya solamente para responder algunas preguntas del Facebook, Elizabeth nos saluda, Pilar, Miriam, feliz día de la amistad, Mariela, Marisela, ¿cómo están? Magda dice, doctor, si el familiar vive solo y lejos, fuera del país, ¿cómo se le puede ayudar? Es complicado, ¿no? ¿Qué le aconsejarán ustedes a su familiar
que está fuera del país, buscar ayuda, por supuesto. Y entonces los amigos serán la estructura que tendrá que actuar ahí, o el propio servicio de salud. Hay que ser, eso es muy importante, el propio servicio de salud ante la carencia de familiares. Mónica nos dice, ¿cómo puedo asimilar una enfermedad física que luego me causa depresión? Muy bien, es una excelente pregunta, Mónica. Muchas veces tenemos enfermedades sistémicas del cuerpo, entre comillas, digo del cuerpo para poder entender, y eso nos genera depresión. Pero hay que tomar en cuenta un concepto, que no es verdad que todas las personas que tienen trastornos físicos hacen depresión. Eso no es cierto. Las personas que hacen depresión por problemas físicos tienen una proclividad a hacerlo. Y hay que tener reconocimiento de eso. ¿Por qué? Porque si yo hago depresión acompañado de un cuadro sistémico, de un cuadro de una enfermedad que puede tornarse crónica, hay que tratar la depresión con la misma intensidad que el cuadro físico. ¿Por qué? Porque la depresión, y está demostrado, produce alteraciones del aparato inmunológico, de la respuesta cardiovascular, de la respuesta gastrointestinal. Y yo necesito un cuerpo apto para poder enfrentar la enfermedad por la que estoy pasando. Por lo tanto, la depresión debe ser, como les digo, tratada con la misma intensidad que el cuadro físico. Nos comenta Elizabeth de qué manera abordar a un paciente con depresión mayor y sus carencias religiosas. Y te puedo decir, mi querida Elizabeth, que la depresión es un cuadro que no respeta religiones, no respeta razas, no respeta edad, no respeta color político. Bien democrática es la depresión, le puede dar a cualquiera. Y entonces uno debe ayudar al paciente dentro de su concepto y sus creencias. No podemos empujarlo para ayudarlo a nuestras creencias religiosas para darles una mano. No. Por eso tenemos que liberarnos de eso para entender que en este momento es un sufriente y hay que ayudarlo con sus propios recursos. Yo sé que es difícil, pero se puede. Cecilia nos dice acompañamiento familiar será entonces fundamental. ¿Cómo se puede ayudar a un familiar, nos dice Verónica, que vive en la misma casa y tiene ideas suicidas y se lo observa totalmente normal, pero sí comenta su deseo de morir? Verónica, esta pregunta es bien importante y con esto voy a terminar porque ya nos está alcanzando la hora. Los últimos estudios demuestran que la ideación suicida y el intento suicida no necesariamente está relacionado con el grado de la depresión. Es decir, que los que se suicidan no necesariamente están en depresiones muy profundas. Es por eso que la ideación suicida es una emergencia psiquiátrica independientemente de cómo el paciente se pueda mostrar anímicamente. La recomendación es que esta persona reciba ayuda de inmediato, independientemente de que tú lo veas de buen ánimo. Muy importante. ¿Ah? Bueno, aprovecho la oportunidad entonces para desearles un feliz 14 de febrero. Disfruten de los amigos, de la pareja, disfruten de su familia. Muchas gracias por su atención.